Buen día, mi nombre es Jessica Martínez y nos encontramos con la doctora Lilia Romero, la cual es especialista en psiquiatría forense. Me gustaría que nos hablara un poco de lo que usted realiza. Hola, mucho gusto, saludos a todos. Hablar de psiquiatría forense, primero hay que entender que la psiquiatría es una especialidad médica. Se estudia medicina y después uno se especializa en psiquiatría y también uno se especializa para ser psiquiatra forense. Recuerden que hablar del ámbito forense es hablar de cómo uno como experto, es decir, como un perito, auxilia en la procuración de justicia, ya sea en el ámbito civil, del derecho, en el ámbito penal y también en el ámbito familiar, también laboral. Así es. Nos gustaría también que nos dijera cuál es la diferencia entre la psicología forense y la psiquiatría forense. En primer lugar, puntualizar que la psicología es una ciencia social, la psiquiatría una especialidad médica. Sí hablamos de conducta, del análisis de esta conducta, del comportamiento y valorar ciertas características de algunos trastornos mentales, pero finalmente la perspectiva de estudio es diferente. Si hablamos de quién puede medicar, el especialista adecuado es el psiquiatra. Si hablamos de quién puede dar psicoterapia, si es que se especializa, es psicólogo y no solamente brindar psicoterapia, sino hay otras áreas de oportunidad en psicología. Si hablamos del ámbito forense, la perspectiva también es diferente por cómo llegamos al diagnóstico, es decir, la metodología de análisis para finalmente rendir una dictaminación acerca de los cuestionamientos que nos estén preguntando, pero hay que tener en cuenta que somos complementarios, no es de que la psiquiatría sea una cosa totalmente diferente a la psicología, sino finalmente nos complementamos en algunos diagnósticos y hay que entender que no podemos usurpar las funciones del otro. Hay ciertas funciones que le corresponden únicamente al psicólogo y hay otras funciones que es únicamente en parte psiquiátrica. Así es. Dentro de lo que es la criminología vemos las conductas antisociales, pero sabemos que existe también una personalidad antisocial. ¿Cómo es que se lleva a cabo esta personalidad antisocial? ¿Cómo podemos diferenciar entre estas dos? Para llegar al diagnóstico de trastorno antisocial de la personalidad hay que valorar primero metodología. Entrevistamos a esta persona. En esta entrevista, que se hace a través de un método semiestructurado y en tribuna libre, pues se buscan criterios diagnósticos. No es encasillarlo, a ver, tienes esto, esto y esto, porque el DSM-5 lo dice y ya, es un trastorno antisocial de la personalidad o que la persona tenga un trastorno antisocial. Tiene que ver más con, sí, criterios diagnósticos, pero también estas habilidades clínicas para llegar finalmente al diagnóstico. Desde el área de la psicología se realiza una entrevista y se complementa con material de pruebas psicológicas enfocadas exclusivamente a personalidad, como es el MPPI-2. Está esta técnica de valoración, que eso ya corresponde al experto en psicología. Nosotros en psiquiatría valoramos también a través de una entrevista semiestructurada y en tribuna abierta valorando estos criterios de rasgos de personalidad. Ahora, eso es metodología. ¿Cómo se forma una persona que posee o tal vez posee un trastorno antisocial de la personalidad? Hay que considerar temperamento, base genética. Si alguien más en la familia tiene rasgos importantes de este tipo de personalidad, seguramente hay un componente genético que se hereda y tenemos el carácter, es decir, cómo los factores ambientales van propiciando que esta persona se forme como tal, con rasgos antisociales. Eso hay que valorarlo no solamente buscando criterios, sino tengo que ubicar de qué familia proviene, cómo es esta familia, la dinámica familiar, factores ambientales, factores criminógenos, si consume sustancias, con quién inició consumiendo sustancias, cada cuánto lo hace, qué busca a través de las conductas antisociales, violenta a los demás, sí, pero de qué forma. Es decir, es una valoración demasiado completa, es extensa. Uno como especialista lo tienes que hacer un poquito más rápido, pero no dejando de largo factores sociales que muchas veces se dejan totalmente aparte. Muy bien, entonces ¿se puede dar una reinserción social en la personalidad antisocial? Hablar de reinserción social lo podemos hablar desde el sistema penitenciario. Hay personas que cuestionan cómo vamos a reinsertar a alguien que desde antes de pisar un reclusorio no estaba inserto en la sociedad. Es decir, ya desde antes de pisar un reclusorio, esta persona no tenía trabajo, ya desde antes esta persona consumía sustancias, se reunía para consumir sustancias. Era muy frecuente que esta persona cometiera conductas antisociales, violentando la sociedad, dañando el bien común. Eso ya era desde antes. Si nosotros nos ubicamos aquí en México, si han habido estudios de largo alcance, es decir, de mucha población penitenciaria que haya egresado al centro penitenciario, ¿cuántos de ellos regresan o finalmente vuelven a pisar un reclusorio? El porcentaje es alto. Siempre, sí hablamos de lo general, pero hay que individualizar. Hay casos donde sí se busca que la reinserción esté presente porque es primo delincuente, no tiene tantos factores criminógenos, ya sea de la misma persona o a donde pisa esta persona una vez fuera del centro penitenciario.
pero llevar estudios de largo alcance, es decir, de una población muy extensa a nivel penitenciario, no solamente estatal, sino a nivel nacional, requiere pues obviamente recursos, también requiere personal capacitado para poder valorar todas estas variables, no solamente psiquiatras, psicólogos, tenemos trabajo social, obviamente los criminólogos, podemos trabajar de forma multidisciplinaria e interdisciplinaria. Así es. Entonces, en el labor de un psiquiatra forense, ¿cómo puede colaborar un criminólogo? Primero, hay que entender que la labor forense es el auxilio de la justicia, ¿sí? La labor del psiquiatra, ya dentro de ciertas especificaciones como son centros penitenciarios, colaborar con un criminólogo es de mucha importancia. ¿Por qué? Porque el criminólogo va a tomar en cuenta lo que yo diga. Si yo le digo al criminólogo o le digo finalmente al personal de trabajo multidisciplinario, saben que esta persona tiene rasgos antisociales de la personalidad o esta persona tiene rasgos límite de la personalidad y por lo tanto es alguien muy impulsivo, es muy irritable, explota y es muy fácil que caiga o reincida en la conducta violenta con un componente muy alto de impulsividad, esto lo puede tomar el criminólogo para finalmente poder llegar a una resolución, sus resultados, sus conclusiones desde el área criminológica. Por lo tanto el criminólogo va a tomar lo que yo diga. Yo no voy a hacer la función del criminólogo, ni tampoco el criminólogo va a hacer mi función. Así es. Con las cuestiones del porqué del comportamiento antisocial y por qué es que actúan las personas de tal, ha surgido una pregunta, que es el del gen del mal. ¿Qué nos puede decir a través de este concepto? Okay. Esto del gen del mal, hay que entender que la parte genética no es solamente un gen. Se han descrito varios genes que sí están relacionados con lo que es la base del temperamento en cuestión de personalidad. Hay unos genes que sí se han codificado, que tienen relación con ciertas alteraciones en los niveles de serotonina y la persona llega a ser más impulsiva. Entonces no hay factores totalmente determinantes para que la persona sea o posea rasgos antisociales de la personalidad o que tenga conductas antisociales. Hay que entender que el trastorno antisocial de la personalidad es una cosa y conductas antisociales son otra cosa. Todos nosotros podemos tener conductas antisociales, ¿sí? Pero no todos nosotros puntuamos o tenemos características ya diagnósticas de un trastorno antisocial de la personalidad. Por lo tanto, llegar al diagnóstico de un trastorno antisocial de la personalidad tengo que valorar diversos factores para llegar a este diagnóstico, no es solamente la base genética. Sí, es un estudio muy extenso en el cual la genética forma parte, mas no es determinante de. Ok, entonces, en cuanto cambiamos de tema de asesinos seriales, nos mencionaba en alguna de sus conferencias que pudiera tomarse como psicópatas. Sí, diga. Hay la falsa creencia de que todos los asesinos en serie son psicópatas. Esto es falso. Se han documentado asesinos en serie que no son psicópatas, sino que estuvieron bajo un estado psicótico o tal vez ya bajo el diagnóstico de algún trastorno crónico psicótico. Esto, por ejemplo, algunos casos relacionados con psicosis donde la persona escuchara voces que le decían que lo hiciera o que había una idea fuera de la realidad que finalmente orillara que la persona cometiera estos homicidios. Se ha documentado que cerca del 80% de los asesinos en serie sí tienen un componente de psicopatía y hay que entender que no todos los psicópatas son iguales, ¿sí? Pero eso ya es un tema ya de más especialización. Pero no son todos, son la gran mayoría, pero hay que considerar que también hay asesinos en serie que son psicóticos o que poseen algún trastorno mental relacionado con psicosis. Ok, muy bien, bueno. Ya para finalizar la entrevista, algo que les quiero decir a las personas que están interesadas en el ámbito forense, que quieren incluirse, estudiantes o inclusive profesionistas. Para el ámbito forense no solamente tienes que ser criminólogo, criminalista, ¿no? Finalmente hay toda una vasta variedad de especializaciones forenses. Acuérdense, forense tiene que ver auxilio de la justicia. Tú puedes estudiar informática y finalmente especializarte para ser parte de policía cibernética, puedes ser psicólogo, sí, enfocarte al área forense, puedes ser médico legista, o puedes ser psiquiatra, si estudias psiquiatría, psiquiatra forense. Si estudias criminalística, pues hay diversas especialidades en la rama de la criminalística donde te puedes especializar. Finalmente todos colaboramos, no es de que solamente una persona haga todo, no basta solamente estudiar. A veces dice, no, ya tengo mi título, tengo mi cédula y voy a encontrar trabajo. Ok, ¿sabes cuántos están estudiando al mismo tiempo que tú? ¿O cuántos se graduaron al mismo tiempo que tú? Y no solamente en tu estado, sino a nivel nacional o a nivel internacional. ¿Qué falla ahí? Muchas veces, y como lo he referido en algunas ocasiones, la actitud, el hecho de que tú digas, bueno, voy a mi servicio social,
Y no es de me siento para que me digan a ver qué tengo que hacer, sino tú también, oye, te puedo ayudar en esto, oye, puedo entrar a esta entrevista, oye, ya sé que tengo que contar clips, hacer la papelería administrativa, pero te pregunto, ¿no? O digo, ¿qué puedo leer? O ¿qué puedo traer? ¿En qué te puedo ayudar? También es la actitud. Hay personas que dicen, como hace una persona me preguntó hace rato, ¿qué pasa cuando no tengo palancas dentro del ámbito forense? ¿Cómo llego a ser alguien en las ciencias forenses? No siempre son palancas, sí existen las palancas, pero también está la actitud. Uno mismo se va haciendo sus palancas, vas conociendo gente, el hecho de que tú vengas a foros, seminarios, congresos, conoces a otras personas que tal vez en algún futuro te van a ayudar, sí, si tienes la actitud para que te ayuden. No es de me siento y espero a que las cosas pasen, sino hacer que las cosas pasen. Entonces, si estás indeciso, indecisa de qué estudiar, ok, un rato de indecisión no es malo, pero vete focalizando hacia qué área te gustaría especializarte, cursar tu licenciatura, ver qué más hay en cuestión académica, de profesionalización académica. También el ámbito profesional te va guiando, tú vas viendo para qué eres bueno. Tal vez la gente te dice, no, pues esto, ok, pero tú dices, a mí me gusta más esto, soy mejor haciendo esto. También lo que tú consideres que sea bueno para ti, no que la gente diga. Eso es muy importante, que no te dejes guiar tanto por lo externo, sino que tú digas, quiero eso y voy a hacer lo posible para llegar a eso. Es difícil, ¿sí? No es un camino fácil, pero finalmente si estás en el camino, sigue en el camino. En ocasiones van a haber días, guardias o situaciones que te hagan desistir, pero sigue adelante. Esa es la recomendación que yo puedo dar. Así es, bueno, pues agradeciendo la entrevista, ¿sí? doctora. Sí, muchas gracias. Nos vemos. Gracias.